Profe, ¿me apaga la luz de atrás? La primera, a ver. No, esa es la primera. Entonces la última. Prenda la primera. Bien. Haciendo entonces el repaso de lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan para qué era el botón de combinar y centrar? ¿Qué hace el botón de combinar y centrar? Combina un conjunto de celdas. Y centrar porque lo centra el contenido. Nada más, eso es todo. Pero es muy importante que lo sepas manejar bien. ¿Sí? ¿Y el ajustar texto para qué era? Profe, atrás. ¿El ajustar texto para qué era? Atrás. ¿Sí? ¿Para qué sirve el botón de ajustar texto? ¿Nadie atrás? Siempre son los de atrás, ¿no? Para pasar adelante después su clase. Bueno, el botón de ajustar texto, como dice su compañera, es para que el texto se ajuste a las dimensiones de la celda. ¿Sí? Porque cuando uno comienza a ingresarle datos a la celda y pasa el límite de la celda, pareciera que los textos están en celdas compartidas. No es así. ¿Sí? Entonces uno ajusta el texto para que se ajuste a las dimensiones de la celda. Bien. Y lo demás que vimos fue nada más que confeccionar una planilla que ustedes trabajan a diario. ¿Sí? En el foro le hicieron una consulta a ver con cuál planilla a ustedes les gustaría hacer su trabajo o cuál es la que más utilizan a menudo. ¿Sí? Y la ganadora fue esta, la de seguimiento de los alumnos. Pero no quiere decir que con esta ustedes vayan a presentar su trabajo final. ¿Sí? Algunos eligieron control de asistencia y hay otras planillas que la tiene Lucía en el foro. Y las tenemos acá también, digamos. Son varias. Pero esa que ustedes eligieron es la que van a trabajar para el trabajo integrador. Bienvenido sea el que eligió esta. Porque ya ustedes la vamos a ir haciendo hasta el final. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver con la profe van a ver los estilos, ¿sí? Que es lo que les decía. Y conmigo vamos a empezar a ver un poquito lo que son las funciones. ¿Sí? Vayamos ya de lleno a lo que es la parte más de cálculo y de trabajo numérico. ¿Sí? Las funciones ustedes las tienen, presten atención, porque esto lo voy a explicar y ustedes a medida que vayan haciendo el relleno de la tabla, ustedes también lo tienen que ir haciendo conmigo. ¿Sí? Para que vayan entendiendo el concepto. Entonces yo les, igual que la clase pasada, yo les explico. Hacemos la actividad en la tabla y ustedes también la hacen en paralelo. ¿Sí? Las funciones se encuentran a la izquierda, perdón, de la barra de contenido, dice f de x, ¿lo ven? Esa es una de las formas de acceso a las funciones. La otra forma de acceso es acá, en el conjunto modificar, tienen el símbolo de sumatorio. Y a la derecha tienen la flechita que acompaña el comando. Si ustedes hacen clic, se despliega una lista. ¿Sí? Bien, cuando despliegan esa flecha, perdón, esa lista, abajo le dice más funciones. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. De ahí de esa forma acceden a todas las funciones. Ya vamos a ver cómo se aplica. Otra forma de ingresar es desde las pestañas fórmulas. ¿Sí? Ustedes hacen clic en fórmulas y también acceden a todas las fórmulas.
de lógica, de matemática y trigonometría, que son las que nosotros vamos a ver, ¿sí? Después tienen otro tipo de funciones que son más específicas de alguna disciplina. Tienen funciones de ingeniería, ¿sí? Y bueno, ya va a depender de cada uno de cuánto sepa de alguna disciplina para saber aplicarlas, que son un poco las funciones más avanzadas, ¿sí? Bien. Existe una función, le voy a explicar esta función solamente para que nosotros hagamos el relleno de la tabla, ¿sí? Porque si no tenemos que llenar muchos casilleros con notas. Se supone que son notas, la verdad que yo la planilla no la sé todavía manejar bien, esa particularmente. Ustedes que lo usan más me van a decir, pero se supone que son notas las que van volcadas en esa planilla. Existe una función que me carga en forma aleatoria valores numéricos, ¿sí? Yo le puedo dar el rango de entre qué número y qué número quiero que me vaya llenando los casilleros. Esa función se llama aleatoria, ¿sí? Aleatoria.entre se llama. Y ahora vemos cómo lo buscamos. ¿Ya más o menos todos tienen la planillita? Bueno, ahora anda la planilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, lo voy a reducir un poco el zoom para que veamos cómo teníamos trabajado la planilla hasta la última clase. Hasta ahí era, ¿verdad? Todo eso ya lo tenemos hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Cargar con valores. Sería la columna del primer trimestre, salvo la última columna correspondiente al primer trimestre. Y ahí vamos a arrojar, la verdad que no sé si es así, pero me sirve para que yo les explique las funciones. Entonces, presten atención para que sepan cómo lo van a hacer. Yo voy a aplicar una función que se llama aleatoria. Aleatoria.entre se llama. Entre porque van entre dos valores, que van a ser entre 1 y entre 10. ¿Sí? Entonces, me voy a posicionar en la columna C5. ¿Sí? Y luego hago un arrastre o con la tecla Shift, ¿se acuerdan? Con la tecla Shift. Presionan la tecla Shift y empiezan a correr con las teclas direccionales hacia abajo y hacia la derecha hasta que lleguen a la, me parece que es 43, a la J43 creo que es. 39 son la cantidad de participantes o de alumnos, pero 43 es la fila. ¿Sí? Ya lo tienen seleccionado. ¿Ah? Bueno, una vez que han seleccionado el rango de celdas, se van a las funciones, ¿sí? Pueden hacerlo desde acá o desde f de x, donde ustedes quieran. Desde el botón de sumatoria le hacen clic a la flechita y van a más funciones, ¿sí? Y se le abre esta ventana que se llama insertar función. ¿Estamos? Busquen, acá arriba, miren, presten atención. Acá arriba tienen buscar una función. Si ustedes escriben el nombre o parte del nombre de la función acá arriba y presionan Enter, se le va a filtrar la función acá en el medio. Y si no, acá tienen o selecciona una categoría, dice. ¿Ven? Y acá pueden presionar. Usar las que se han utilizado recientemente, usar todas las funciones, usar funciones financieras, de fecha y hora, matemática, trigonometría, estadística y lo que les decía recién. De toda la disciplina, ya va a depender de cada uno
que la sepan utilizar o no. ¿Sí? Por ejemplo, la gente de programación puede saber de base de datos, etc. Nosotros vamos a ver algunas de las funciones y la más simple seguramente la vamos a ver. De todas formas, cuando ustedes aprendan a aplicar una función matemática, todas las demás se aplican de la misma forma. Lo que tienen que entender es para qué sirve la función nada más. ¿Sí? Bien, lo que yo necesito es buscar una que se llama, acá hago clic, selecciono el texto, lo borro y pongo aleatoria.entre. ¿No se escucha todavía el fondo? Ah, yo pensé que tenía buena voz. Bueno, esto no se puede aumentar más. Esto no se puede aumentar más. Pero sí, a ver, yo voy a levantar un poco el tono de la voz, pero sus compañeros por favor hagan silencio para que todos escuchen hacia atrás, si no, es el vicio que yo levante el tono de la voz. ¿Sí? ¿Han entrado a la parte de funciones? Bien. En la barra de búsqueda, ustedes van a escribir aleatorio.entre. Aleatorio.entre. Pedile por favor a Sergio que te dé sillita de plástico. Sillita de plástico para el profe. ¿Ya le traen 2 sillitas, profe? Espera un segundito. Entre, porque va entre 2 valores. Sí, exacto. No de entrar, sino de entre 2 valores. ¿Sí? Una vez que yo puse la palabra, presiono Enter y se me va filtrando, ¿ven? Acá me aparece arriba, aleatorio.entre. Lo selecciono. Hago clic en aceptar. ¿Me van siguiendo? ¿Quién no me sigue? Levanta la mano. No le escucho, profe. Levanta un poquito la voz. ¿Sí? Tiene que salir igual de lo que tiene acá. Bien. Hacen clic en aceptar. Y se me abre esta ventana para que yo defina los argumentos de la función. Esto va a pasar en muchas funciones. Profe, por favor presten atención porque después con las otras funciones lo aplican de la misma manera. ¿Sí? Primero presten atención acá y después lo hacen ustedes en su máquina. Acá, en la mayoría de las funciones, cuando ustedes seleccionen la función, le va a aparecer esta ventana en donde uno define una condición o valores, como en este caso, argumento de la función. ¿Qué es lo que yo tengo que definir acá? Que el valor inferior y el valor superior, ¿sí? En este caso, ¿cuánto es la nota que le ponen al alumno? Entre 1 y 10. ¿Estamos? Esos son los valores que va a tomar la celda automáticamente, de forma aleatoria. Pero ustedes no lo van a aplicar así. Ustedes en sus casos van a tener la planilla vacía y la van a ir llenando año a año. ¿Sí? Lo que sí, nosotros tenemos que dejar configurada la planilla para que automáticamente me haga los cálculos todos los años y yo no todos los años tenga que estar cambiando la planilla desde cero. ¿Sí? Se le podría modificar alguna función o agregar entre 1 y 10. Es decir, esta función nos va a servir para el curso en particular, para que no estemos llenando todos los casilleros. ¿Se entiende? Entre 1 y 10. Bien, hasta ahí lleguen. Y luego le hacen clic a aceptar. Hacen clic en aceptar. Se va a llenar solamente, bueno, es lo que le decía al comienzo. Esta fórmula es aplicable a una sola celda.
no a un conjunto de celdas. ¿Sí? Pero acá nosotros vamos a retomar el concepto de pegado especial que vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el pegado especial? ¿Nadie? Exacto. El puntito negro de abajo a la derecha que nosotros vemos cuando nos posicionamos en una celda, ¿sí? Vendría a ser este puntito verde en mi caso. ¿Lo ven? Bueno, los que no lo ven de atrás, presten atención, por favor, para que ustedes mismos se orienten en sus máquinas. Si no, después se pierden. Ese puntito negro era de pegado especial. Y respeta, para que ustedes lo entiendan medianamente, respeta la configuración de la celda que yo tengo, ¿sí? En la celda continua a la que yo hago la tirada. ¿Se entiende? Entonces, yo acá tengo aplicado una función de aleatorio. Acuérdense, miren, en la barra de contenido yo veo el contenido de la celda, ¿no? Porque no es 3 el contenido. El contenido de la celda es una función que me arroja el valor 3. ¿Se entiende? Bien. Esta función, si yo hago el pegado especial y hago una tirada hacia la derecha, se va a respetar en todas las celdas continuas a las que yo hago la tirada. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Para que yo no esté aplicando en uno por uno la misma función. ¿Estamos? Entonces, miren y después lo hacen ustedes. Y no se asusten cuando cambie el valor, porque va a cambiar el valor. ¿Estamos? No importa, porque eso no es lo importante. Entonces, hago la tirada del pegado especial, le hago un clic izquierdo, mantengo presionado y arrastro a la derecha, hasta el penúltimo, hasta la penúltima columna correspondiente al primer trimestre. ¿Sí? Y suelto. Ven, a mí me cambiaron también los números, no se ve bien de atrás, pero bueno. Vamos a hacer más grande y después lo volvemos a reducir ahí. Bien, ahí está. ¿Se entiende? Yo podría, presten atención por favor, hagan silencio para que después lo puedan aplicar en su máquina. Yo podría seleccionar este conjunto de celdas, ¿sí? ¿Para qué? Primero lo selecciono, ¿sí? Y después puedo hacer un pegado especial hacia abajo y se me va a respetar las funciones de todas estas celdas en las que yo selecciono hacia abajo. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Bueno, miren y después lo hacen ustedes. Selecciono, hago un clic en el pegado especial, clic en el pegado especial y arrastro hacia abajo. ¿Hasta dónde era? Hasta la celda 43, ¿se acuerdan? Hasta la fila 43, perdón. Ahí está, fila 42, 43. Suelto el clic y se me llena solo los valores. ¿Lo hacen ustedes ahora? Háganlo. Es más fácil, ¿no? Cuando le hagan una mano. Bueno, la voy a alejar un poco la planilla para que veamos. ¿Se ve? No se ve nada de atrás, ¿no? Bien. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Estamos de acuerdo? Yo podría, estos son, el pegado especial se hace en forma simétrica. ¿Sí? Lo que le acabo de decir. Entonces, si yo selecciono, lo podríamos hacer primero. Estoy pensando cómo optimizar más el tiempo. Sí. Yo me extiendo hasta la J para que en la K saque el promedio de el primer trimestre. Voy a dejar esa columna para que me calcule el promedio. Bueno, entonces lo vamos a calcular ahora el promedio. ¿Cómo hago para calcular el promedio?
Cuando ustedes van a aplicar una fórmula matemática, lo primero que tienen que hacer es posicionarse en la celda donde quieren que se arroje el resultado. ¿Estamos? Si yo quiero calcular un promedio de estos números de la fila 5, ¿sí?, de X alumnos, porque todavía no llenamos el nombre de los alumnos, me voy a posicionar, vendría a ser en la K5, que sería la última columna del primer trimestre, ¿verdad? Y ahí recién voy a ir a la fórmula matemática. Le voy a dar zoom para que ustedes vean. Bien, ahí estamos, ¿verdad? Acuérdense que sus valores van a ir cambiando, pero eso no me importa. Lo que me importa es que tengan valores en la planilla. Es más, cuando ustedes apliquen la función de promedio, van a cambiar de nuevo los números, porque así es la función aleatoria. Bien, entonces, yo necesito sacar el promedio de todos estos valores, ¿sí? Y que el resultado se me arroje a la derecha. Todos saben lo que es un promedio, ¿verdad? Bien, no voy a preguntar por las dudas. Entonces, una vez que estoy en la celda donde se arroja el promedio, me voy a la función. Me voy a más funciones y acá busco el que dice promedio. Promedio es una de las funciones más comunes de Excel, por eso me aparece directamente. Seguramente lo van a ver en usado recientemente, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quién dijo que no? Profe, ustedes dos, traigan la sillita para acá. No, porque están muy lejos y están haciendo cuenta que para allá todas las veces. Y tienen sillas en plástico, si no hay problema. No, pero no he ido con mala intención, no, por las dudas. Es para que vean de cerca de ustedes. Es lo que hacemos con los alumnos cuando nos molesta. Y acá, sí. Mira, acá encima usted puede poner acá la máquina. Y ya usa el pupitre y todo. Bueno, ahora sí. No. Bien. ¿Qué le pasa a la profe acá? Es un caso muy particular. ¿Ven que sí sirve que esté acá? Bueno, escuchen. Profe, atrás, presten atención. ¿Qué es lo que le ha pasado a la profe? Cancelo yo para mostrar. Sí, no hay problema. Cancelo para mostrar. Si yo estoy ingresando un valor, ¿qué quiere decir que estoy ingresando un valor? Que tengo mi cursor parpadeando dentro de la celda. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Mi comando se deshabilita. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda ingresar la función de promedio, no tiene que estar parpadeando el cursor dentro de ninguna celda. Presionen Enter y vuelvan. Y ahí sí, ya lo tienen habilitado. Tienen habilitadas todas las funciones. No es necesario que vayan a más funciones, inclusive, porque acá está promedio, ¿ven? Pero bueno, para que ustedes accedan a todas las funciones, siempre tienen que ir a más funciones, ¿sí? Si no, si en este caso les pido el promedio, hacen clic en promedio. Bien. ¿Ya hicieron clic en promedio? Vamos un poquito más rápido, ¿no? Hay que seleccionar solamente la función promedio. A mí me parece C9, cosa 9. Dice que va de C5. Bueno, escuchen. Presten atención porque algunas versiones del programa me abren una ventanita, ¿verdad? Y me dicen los números. Yo le voy a aplicar
¿Cómo se lee la sintaxis para que ustedes empiecen a entender? Acá me dice igual promedio, el igual me habilita para que yo ingrese una función. ¿Sí? Promedio es la función que se va a aplicar. Y entre paréntesis se pone el rango de las celdas que va a tomar. De la C5, el 2 puntos, cada vez que ustedes ven el 2 puntos es hasta. ¿Sí? Y si ven el punto y coma es I. ¿Cuándo va a ser I? Cuando ustedes tengan celdas discontinuas. ¿Se entiende? En este caso son todas celdas continuas. De C5 hasta J5. En la ventanita que a ustedes se le abrió, le aparece así también. ¿Para qué? Para que ustedes lo cambien manualmente en el caso de que, a ver, porque esto es una decisión que toma el programa, de que estas celdas son las que saque el promedio. Pero yo podría seleccionar otra celda. Resulta que yo quiero arrojar acá el resultado, pero quiero que el promedio sea entre F5 y J5, nada más. Entonces, lo ingreso ahí manualmente. Y en el caso que les permita, ustedes también pueden hacer una selección con el mouse. Presten atención, porque si yo llevo el puntero a la tabla, puedo hacer clic y seleccionar lo que quiero sacar el promedio y solo se me va a ir completando acá. O le hago un clic a la fórmula y lo cambio manualmente. ¿Estamos? Sin embargo, estaba bien lo que el programa decía. De C5 a J5. ¿Sí? Así que lo dejo ahí como está. De C5 a J5. ¿Estamos? Y una vez que ya tengo, bueno, en el caso de ustedes que les aparece la ventanita, hacen clic en aceptar. Y en el caso nuestro, presionamos Enter. Y listo, se arroja el promedio. Ahora, ¿cómo sé que esa celda tiene promedio y no el número 6? Porque yo cuando tengo que ir a la barra de contenido, siempre, ahí me dice qué es lo que contiene la celda. ¿Sí? ¿Hasta ahí han llegado? Levanta la mano, ¿quién no ha llegado hasta ahí? Bien. Bien. Ahora, ¿quién me dice cómo hago para calcular el resto de los promedios? Con el pegado especial, porque ya se me va a respetar, le va a sacar el promedio. En esta celda me va a sacar el promedio de todo esto. En esta celda, lo de la fila 7, en la fila 8 y me lo voy a ir arrojando. ¿Se entiende? ¿Quién dijo que no? ¿He escuchado? No, es medio con miedo, no, pero quiero saber quién ha dicho que no para que lo explique personalmente. Ah, bien. Bueno, entonces, hago el tirado especial, el pegado especial, hago la tirada hasta 43, hasta la fila 43, y me va a calcular el promedio de todo. Estos valores, acuérdense que van cambiando, los de aleatorio, no importa, pero es para que tengamos algo con que trabajar, porque si no, no vamos a tener que llenar uno y todos los casilleros. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren, no se van a poner a calcular si realmente ese valor es el promedio. No. Porque tiene que confiar en la máquina. Hace cálculos exactos. Normalmente siempre el error es humano a la hora de cargar los datos, no de la máquina a la hora de calcular. ¿Sí? Sí, lo redondea. Acá me tira valores enteros. Bueno. Ahora, presten atención de nuevo, porque esto también es importante. Yo les dije que si ustedes aprendían a utilizar el pegado especial, optimizaban su tiempo. Si ustedes se fijan, la cantidad de celdas, de columnas, del primer trimestre son idénticas a las del segundo trimestre e idénticas a las del tercer trimestre. Entonces yo podría tranquilamente seleccionar todos los valores del primer trimestre, tanto celdas que contienen valores de aleatorio como celdas que contienen promedio, seleccionar a todo y hacer un pegado especial
hacia la derecha para que lo que yo tengo acá se respete en el segundo trimestre. ¿Se entiende? Bien, entonces selecciono de la C5, en este caso ya selecciono hasta la K43, porque si quiero que me saque también el promedio del segundo trimestre, ¿sí? C5, voy a K43. ¿Estamos? Y utilizo el pegado especial. Hago clic abajo a la derecha en el pegado especial. No me acuerdo cuál era la celda. Bueno, si no se acuerdan cuál era, hasta qué celda va del segundo trimestre, suban con la barra desplazadora, no suban con las flechas direccionales porque van a sacar la selección. ¿Se entiende? Suban con la barra desplazadora esta que está acá. Porque si ustedes suben con las flechitas direccionales, van a salir de la selección. Hasta la T. Hasta la T. Muy bien. Entonces, hago una tirada, hago clic y hago la tirada hasta la T. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Bien. Suelto. Se me va llenando solo de valores. Acá le va a aparecer. Miren, miren. Si ustedes se van pasando de celda en celda, van a ir viendo el contenido de cada uno. Y la última columna del segundo trimestre tiene que tener el promedio. El promedio entre L5, ¿ven? Entre L5 y S5. Es el promedio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que me va respetando de forma simétrica la configuración de la celda que yo apliqué? ¿Sí? Y acá me aparece una flechita verde o amarilla. ¿Sí? No le presten atención. Si ustedes quieren, podrían eliminar esa flechita amarilla, se posicionan, ¿sí?, en la celda, o seleccionan todo el conjunto de celdas de la columna esa. No todos tienen, ¿no? Bueno, hasta donde tengan, hasta acá tienen. Y acá les aparece el triangulito amarillo, ¿ven? Le hacen un clic y dice omitir error. Listo, se desaparece el flechita. Bueno, no importa, no le afecta nada, digamos. No sale la impresión no sale. Pero eso le está indicando que la fórmula es incoherente. No es incoherente la fórmula. Así la quiero aplicar yo. ¿Sí? Ahora escuchen. Yo podría haber, presten atención, yo podría haber tirado, profe, por favor, presten atención, podría haber tirado hasta la última columna del tercer trimestre y se me iba a respetar también la misma configuración. ¿Sí? Es decir, miren, lo voy a hacer para que vean. Control Z, ya saben que con Control Z deshacen la última acción, ¿no? Control Z. Eso lo expliqué en la clase pasada, ¿no? Esa flechita. Yo voy a deshacer la última acción para que ustedes vean cómo se aplica. De nuevo. A ver, primero voy a ver hasta qué columna. Sería hasta la columna AC. Entonces, me voy al pegado especial y tiro hasta AC. Una vez que llego a AC, suelto. Ya está. Me completó todos los valores de los 3 trimestres. Acá me arrojó los promedios de las últimas columnas. ¿Estamos? ¿Se entendió? Así lo tienen que tener completo ustedes. ¿Sí? Esto es solamente, fíjense que hemos visto solamente 2 funciones que se aplican de distinta manera, ¿sí?, a una tabla en particular. ¿Estamos? Ustedes,
promedio les sirve para que entiendan cómo se aplica también la suma, el producto, es exactamente igual. ¿Sí? Pueden calcular de este rango de celdas el máximo con la función max, ¿sí? O el mínimo con la función min. ¿Se entiende? Bien. Escuchen. A las 10, la profe Gabriela le comienza a explicar el tema de los estilos. Nosotros retomamos de nuevo con las funciones, después no se hagan problemas si no lo han entendido. ¿Sí? Porque vamos a tratar de aplicar sumas, cosas que ustedes lo entiendan bien y afiancen bien el concepto. ¿Estamos? No, control Z y va deshaciendo la última acción. No necesito seleccionar nada. ¿Sí? Bien. Todavía tenemos un tiempito más. En este tiempito podemos ir terminando de confeccionar nuestra tabla. ¿Me entienden? Sí. Entonces voy a volver. Vuelvo a lo que tenía la clase pasada, que era esta tablita. Esa era nuestra tablita. Miren, acá la dejan a la última columna vacía. Yo calculo que es para sacar un promedio, digamos. Nosotros ya lo sacamos. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá que dice 3, 2 con rojo, 4 y 5 y 6 con verde. Profe, por favor, presten atención. Después no van a entender. Todos estos colores que ustedes ven acá no se lo ingresó manualmente de la pestaña de inicio, sino que es un formato condicional que se le da, en donde los valores que son menores a 3 quiero que se resalten en rojo. Eso lo van a ver con la profe luego al 3. Ahora vamos a completar. No que la Susana, porque es peor que yo de hacer. Vamos a terminar de completar el resto de la tabla. ¿Sí? Nosotros llegamos hasta acá, nada más, ¿se acuerdan? Cantidad de clases anuales. Que tampoco lo vamos a hacer a la carga manual. ¿No quieren que la hagamos manual? La podemos hacer con el aleatorio entre. Listo. Entre cuánto y cuánto varían normalmente la cantidad de clases que tienen. ¿Así es el valor? ¿Cantidad de clases anuales? Sí, primero sí, cantidad de clases anuales. Cantidad de clase anual, ¿sí? Bueno, debe ser que el chico asistió. Cantidad de clase anual, asistió clase, debe ser, ¿verdad? Ese valor va a ir. Es la cantidad de clase que ha tenido la materia. En materia varía la cantidad de clases. Bueno, ¿entre cuánto y cuánto varía? Según siempre, una clase a la semana, dos clases a la semana. Bueno, supongamos que sean 2 clases a la semana. 60 clases. ¿Y una clase? 40. Bueno, entonces entre 40 y 60 va a ir mi valor aleatorio. ¿Sí? Entonces vuelvo a aplicar una función aleatorio entre para que me arroje. Eso ya lo hacen ustedes. ¿O quieren que lo siga haciendo en voz alta? Bien. Selecciono la celda donde se va a arrojar el resultado. Luego hago clic en las funciones y cuando se me abre esta ventana, selecciono la función aleatorio entre. Al que no le figure, seleccione desde acá, desde seleccionar una categoría, haga clic en todas las funciones para que aparezcan todas las funciones. ¿Sí? Y le va a aparecer en orden alfabético, busquen aleatorio entre que está con la A. Hago clic en aceptar y acá le doy los 2 valores. Me dijo el profe entre 40 y 60. Listo. Entre 40 y 60. Le doy clic a aceptar y ahí me va a aparecer un valor aleatorio. Luego hago la tirada hasta la fila 43.
Bien. Lo importante de todo esto, porque vi que algunas planillas están incompletas, no importa. Lo importante es que ustedes entiendan lo que están haciendo. Porque después a esa planilla la pueden completar ustedes solos. ¿Sí? Pero si no saben cómo hacerlo, ahí es donde van a tener el problema. Perfecto. ¿Ya se llenaron sus valores? Bien. Continúen. Perdón, profe, ¿quién no ha terminado de llenar sus valores? Levante la mano para que lo veamos. Bueno. ¿Listo? Cuando empiezan a hablar mucho porque ya han terminado. Bueno, volvemos. A la planilla. Nuestra planillita tan bonita. ¿Qué dice acá? Acá dice, a la cantidad de clases anuales dice CALIF, punto definitiva, dice. Y después de esa celda, acá en esta, a la derecha, cantidad de clases anual. Dice CALIF definitiva, calificación definitiva. ¿Verdad? Antes, no. ¿Quién lo hizo? No, nadie. No. Eso tenemos que hacerlo. Eso lo hicimos la clase pasada y muchos tuvieron problemas. ¿Por qué? Profe, presten atención. ¿Por qué tuvieron problemas? Porque no siguieron el orden de secuencia que yo iba haciendo al frente para que quede de esa manera. ¿Se acuerdan? Que yo me olvidé yo. Pero lo vemos ahora de nuevo. Yo necesito que me aparezca que tenga un giro de 90 grados y que me entre ahí CALIF definitivo. Bien, acá entonces voy a escribir la palabrita acá, todo con mayúsculas, CALIF punto definitiva. ¿Sí? El principio está de más grande. Pero, ¿qué valor le voy a poner el tamaño ahí? El mismo que le puse acá. El valor 4. ¿Sí? Entonces vuelvo a la celda CALIF definitiva. Ya saben que ese valor lo tienen que ingresar en forma manual. O sea, hacer clic a donde está el número e ingresar 4. Y presionan Enter. Bueno, ya tenemos CALIF definitiva. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ajustamos el texto? Sí, ajustamos el texto. Vamos al botón ajustar texto. Clic. Se ajustó el texto. Y ahora le cambiamos la orientación. Desde el botón AB. Y lo ponemos en girar texto hacia arriba. Fíjense en la orientación de la flecha, más que nada. Girar texto hacia arriba. ¿Han llegado hasta ahí? Me quedo con los sí. Una vez que han terminado, ya vamos. Una vez que, presten atención, una vez que han terminado, tienen que centren el contenido desde alineación. Y así tendría que quedar. Ahí voy. Así tendría que quedar. Perdón, no le di la negrita. ¿Verdad? ¿No le di la negrita? No. Tiene otra letra. Miren. ¿Se dan cuenta que tienen distintas fuentes?
Bueno, le pongo la misma fuente, esta es Helvética. Entonces, selecciono esta de acá y pongo Helvética. Sí. La podría haber buscado, pero bueno, ya está. Helvética. Listo. Así. Ahora tienen una segunda oportunidad conmigo, sí. Ahora que saben que se está filmando. Bueno, vamos a ubicarnos entonces, por favor, así continuamos. ¿Cómo vienen hasta ahora con los conceptos vistos? ¿Qué les parece? ¿Sencillo, más o menos? Bueno, tanto como ¿Les gusta? Está bueno, ¿no? Porque se puede automatizar el trabajo que quizás vienen realizando. Lo que vamos a seguir ahora es viendo unos nuevos conceptos que tienen más que todo que ver, a diferencia de los que venimos viendo, con la parte visual de nuestros datos, ¿sí? Porque hasta ahora es como que viene muy planito, muy triste, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a conocer unas herramientas que nos posibilitan cambiar, mejorar, por así decirlo, la visual de nuestros datos y de nuestras tablas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Fíjense que acá, en la pestaña Inicio, ¿sí?, hay un grupo o una categoría que se llama Estilos. ¿Los ven en sus pantallas? Sí. Acá está. Estamos en la pestaña Inicio y en la categoría Estilos, ¿sí? Hay 3. Fíjense. ¿Me siguen? Sí. Bien. Bueno, pestaña Inicio, Estilos. Fíjense, una de las opciones dice Estilos de celda, ¿sí? ¿La tienen? ¿La ven? ¿Qué es lo que hace el estilo de celda? Como el título lo dice, lo que hace es aplicarle un formato a una celda en particular. De acuerdo a lo que ustedes vienen viendo hasta ahora, ¿qué significa aplicarle formato a algo? Exacto, acá dicen los profes, es darle un tamaño determinado a la letra, es darle un tipo de letra, es un color, ¿sí? Todo eso entra dentro de lo que conocemos como dar formato, ¿sí? Entonces, si esta opción se llama estilo de celda, en realidad lo que hace es dar un formato a una celda, ¿sí? Veamos, hay formatos que ya están preestablecidos. Fíjense acá, esta es la opción estilos de celda, y si yo hago clic en la flechita, me salen unas opciones que ya están por defecto, que ya existen, ¿sí? Que el Excel me las ofrece para poder usarlas, ¿sí? Fíjense que es tal cual la estamos mirando. Por ejemplo, es como que las organiza por categoría. Acá tenemos una que están dentro de lo bueno, malo y neutral, ¿sí? Y por ejemplo usa el color verde, el color rojo y el color amarillo como relleno de esa celda, ¿sí? Por ejemplo, esa la podríamos utilizar cuando queremos destacar en una planilla de aprobados y desaprobados. Bueno, yo quiero que todos los aprobados me aparezcan de color rojo y, perdón, al revés, verde, y los desaprobados de rojo, ¿sí? Fíjense, cualquiera de estas opciones yo puedo usar. Me paro en una celda como para ver cómo trabaja, cualquier celda, y elijo una, ¿sí? Las que quieran, pueden ir probándolo ustedes. Por ejemplo, yo elijo esta, que dice 60% énfasis 2, ¿sí? Fíjense que la celda se puso de color como naranjita, ¿ven? Ahora, si yo escribo cualquier cosa en esa celda, fíjense que el texto es de color blanco, y eso tiene que ver con las características que tiene ese formato que yo acabo de elegir, ¿sí? Lo que hace es, en este caso, pintarme el fondo de la celda de color naranja y que el color de la letra sea blanco, independientemente de lo que yo ponga en esa celda, ¿sí? Yo elegí ese formato y trabaja de esa manera, ¿sí? Bien. Vamos a ver, eso es a grandes rasgos, ¿sí? La otra opción que tiene esta pestaña de estilos
tiene que ver con dar formato como tabla, ¿sí? Bien, nosotros venimos trabajando y fíjense que en esto que es la planilla de cálculo, ustedes ven que hay líneas, ¿sí? Tanto líneas horizontales como líneas verticales, ¿sí? Ahora, ustedes imaginen que acá hay datos, ¿sí? Acá hay datos, yo estoy trabajando sobre una planilla, esto es de prueba por supuesto, hay, ¿sí? Y ustedes dicen, esto que se supone que es una tabla para mí, ¿ustedes la ven como tabla? ¿Qué tiene una tabla, digamos? Filas y columnas, ¿verdad? Bien. Ahora, yo veo que hay líneas acá, ¿sí? Hay filas y hay columnas. Pero fíjense, yo les voy a mostrar, suponiendo que yo quiero imprimir esto, ¿sí? Cuando yo me voy a imprimir, el Excel me muestra una especie de vista previa de lo que estoy por imprimir, ¿sí? Fíjense que acá no hay ninguna línea. ¿Se ve? Bueno, está chiquito, pero lo pueden hacer la prueba ustedes. No hay líneas, está el texto solo, pelado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Volvemos. Que las líneas que yo veo acá son líneas guías, ¿sí? Pero si yo quiero armar una tabla y yo no le indico que me poner el formato de tabla, digamos así, es texto plano, sin líneas, ¿sí? No es una tabla. Entonces ahí entra en juego esta opción que se llama dar formato como tabla, ¿sí? Fíjense que al igual que la primera opción, que era la de estilo de celdas, hay opciones que ya están por defecto, que yo las puedo seleccionar en función de lo que quiero mostrar, ¿sí? Si hay alguna que me guste, bueno, listo, la elijo. Para poder ver cómo funciona esto, lo que vamos a hacer juntos, y ustedes también, es crear una tabla, ¿sí? Con datos. Y vamos a trabajar con una tabla chiquita, cortita, sobre el control de stock de productos, ¿sí? Quiero que me dicten, vamos a hacer, supongamos, ¿alguien tiene alguna empresa, forrajería, algo que esté relacionado con control de stock? Si no lo tienen, lo inventamos, ¿sí? Quiero que me dicten, supongamos que tenemos una casa de productos de computación, ¿sí? ¿Qué necesito saber? ¿Cuáles serían los datos básicos que tiene que tener mi planilla? ¿El nombre del producto quizás? Vamos, ¿me dictan? Tenemos que armar, por si no se entendió, de prueba una tablita, ¿sí? Una planilla, en este caso, sobre el control de stock de productos, ¿sí? La armemos juntos para que veamos cómo funciona el formato de tabla, ¿sí? Díganme. Primero el producto. Primero vamos con los datos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que necesitamos? El nombre del producto puede tener un código. ¿Por qué dice por talleres por ciclo? Que es más fácil. Taller 1, primer ciclo, segundo ciclo. Ah, está bueno ese, sí. Claro, es más usable. Pero tenemos números porque lo que Sí, queremos la hacer cantidad de ahora es alumnos. Bueno, listo, vamos. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué información? El nombre del Cuéntenme qué taller. información hacemos en la tabla. Perdón. Primero el nombre del taller, El nombre ¿verdad? del taller. Nombre del taller. ¿Qué más tenemos de esto que están diciendo? No lo conozco, así que ustedes tienen que editar. Va. No, la idea es... Estamos por armar una tablita, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es establecer, yo voy a armar una tabla y necesito saber primero cuáles son los datos que voy a guardar de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un stock de productos, yo necesitaba el código del producto, el nombre del producto, el stock, el proveedor del producto, ¿sí? Entonces, primero se define eso. ¿Qué quiero guardar de la tabla? ¿Sí? Bueno, acá puede ser primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Entonces, ¿de qué ciclo es? Sería. Exacto. Ok, entonces, tenemos el nombre del taller, tenemos de qué ciclo es. ¿Qué otra información necesito? Ok, cantidad de alumnos. Sí.
A los efectos del ejemplo que queremos hacer, en realidad eso es suficiente, ¿sí? Porque va a ser muy cortito, es para explicar cómo funciona el formato de tabla. Díctenme nombres, entonces, de talleres, ¿sí? Nombres de prueba. Vamos. ¿Qué más? Otro taller. Dos más. Astronomía. ¿Cómo? Huerta y jardinería. Al sur, se ve ahí atrás. Bien, ciclo. Puede ser de ciclo 1, 2, 3, primer ciclo, segundo Primer ciclo. ciclo, Bien, entonces supongamos que este es del primero, Segundo. que este es del segundo, que este es del primero y que este es Del tercero. Y cantidad de alumnos. 15. Bueno, vamos a hacer 15, vamos a hacer 20, vamos con 12 y 30. Muy bueno el de huerta y jardinería, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? ¿Todos lo están haciendo? Sí. Bueno, listo. Acá tenemos una planillita muy cortita, chiquita, que me muestra, en este caso, información de talleres, ¿sí? El nombre, de qué ciclo es y cuál es la cantidad de alumnos. Por supuesto que le puedo poner la cantidad de datos que yo necesite en la realidad, ¿sí? Pero esto es solamente para hacer una prueba. Ok. ¿Cómo se utiliza entonces la opción de dar formato como tabla? Volvemos, fíjense que estaba acá, ¿sí? Y para poder usar esa opción yo necesito previamente seleccionar el rango de datos al cual yo quiero que se aplique el formato de tabla, ¿sí? Que en este caso es este, ¿sí? Entonces selecciono el rango de datos. ¿Todos pueden seleccionar? ¿Todos terminaron de hacer la planillita? sí. Bueno. A ver, levanten la mano para que vayamos ayudando. Es hacer la planillita solamente para poder trabajar, ¿sí? Una vez que tienen la planillita, ¿la mayoría tiene ya la planillita? ¿Sí? Bueno. Seleccionan. Todos pudieron seleccionar, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que seleccionar? El rango de datos, ¿sí? El rango de datos que conforman mi tabla, ¿sí? Bien. Cuando ya tengo seleccionado el rango de datos, entonces me voy a la opción dar formato como tabla, ¿sí? ¿La ven? Todos saben dónde está la opción. Bien, hago clic. Fíjense, como les decía antes, que hay opciones ya predefinidas, ¿sí? Entonces yo selecciono cualquiera. Supongamos que selecciono esta. ¿La ven ahí? Cualquiera pueden seleccionar porque es un ejemplo. Esta. ¿Sí? Cuando yo seleccioné una opción, ¿lo vieron? ¿Sí? Vamos de vuelta. Una vez más, tengo seleccionado mi rango, me voy a dar formato como tabla. Todo esto que aparece acá son opciones de formato de tabla, ¿sí? Que ya están predefinidas y que yo las puedo usar. Entonces yo vengo y digo, bueno, yo quiero usar esta naranja, me gusta esa naranja. La selección, hago clic, ¿sí? Y una vez que hago clic me sale esta ventanita que dice, acá dice, ustedes lo pueden leer en su pantalla si es que obviamente acá no se va a ver, ¿sí? Pero ¿qué dice? ¿Dónde están los datos de la tabla? Me dice la ventanita. Y me da por defecto como una fórmula, ¿sí? Esa fórmula representa el rango en el cual se va a dibujar, por así decirlo, la tabla, ¿sí? Y ese rango, que en este caso ya está lleno, ¿por qué está lleno? Porque yo hice la selección de datos, ¿sí? Lo que dice acá puntualmente, yo les voy a leer en mi caso, dice, signo peso, eso tiene que ver con un formato, yo solo les cuento, ¿sí? Con un formato que el Excel usa para poder definir el rango de esta tabla, ¿sí? Pero fíjense que dice B3, ¿cuál es B3? Acá, columna B, fila 3,
¿sí? 2 puntos, que por lo general indica hasta dónde va a ir ese rango, de 7, ¿sí? Entonces, columna D, fila 7. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Me está tomando esta celda y esta celda. Y entre esas 2 celdas traza el rango total de mi tabla, ¿sí? Eso es simplemente a manera de explicación. Luego hay una opción acá, abajo, que dice, la tabla tiene encabezados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Yo puedo tildarla y significa que yo le estoy diciendo que en la selección que acabo de hacer, ¿sí?, considere la primera fila como que es el encabezado de mi tabla. ¿Se entiende esto? ¿Todos saben lo que es el encabezado de una tabla? ¿Sí? Son los títulos de la información que estoy guardando en esa columna. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, efectivamente, de la selección que yo hice, la primera fila son los encabezados de mi tabla. Entonces, ¿qué hago? Tildo esa opción, ¿sí? Que por defecto el Excel ya me la tildó en este caso, yo no lo hice, ¿sí? Ok. Suponiendo que no fuese así, que yo me olvidé y dije, uy, no le puse no es la primera fila, no es mi encabezado, listo, saco, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa cuando la saco. Fíjense, la destildo, ¿sí? Digamos que mi primera fila no eran los encabezados, no son los encabezados, pongo aceptar. Fíjense, ¿sí? Me toma todo lo que yo he seleccionado como si fuera el contenido de mi tabla, pero me agrega al principio una fila de encabezados que tiene que existir, que tienen que estar, ¿sí? Listo. Vamos a volver atrás, ¿sí? Y volvemos atrás solamente para que aparezca tildadito, ¿sí? ¿Se entiende? Porque vuelvo atrás, ¿sí? Bien. Listo. Entonces ahí estamos. Fíjense lo que hizo el dar formato como tabla, ¿sí? Dejo de tener una tabla peladita, triste, ¿sí? Y ahora tengo una tabla con formato, con color, con líneas, ¿sí? Tiene como que le puso acá, por ejemplo, en el caso del encabezado, de color blanco la letra, en fin, eso ya está definido, ¿sí? ¿A dónde está definido? En el formato que yo elegí, en la opción. Podría haber elegido otra que la pinte de verde, en fin, hay muchas opciones, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Lo han podido hacer? ¿Lo van haciendo ustedes? Bien. ¿Hay alguien que no haya podido llegar ahí? Levante la mano. ¿Quién no lo puede hacer? Bien. Bueno. Vamos a ver. Fíjense. Observen. Acá, en lo que es la fila de los encabezados, se agregó por cada columna una flechita hacia abajo. ¿La ven? ¿Sí? ¿Todos la ven? Bueno, cuando yo puse el formato de tabla, aparte de darle color y todo eso, lo que hizo es agregar esa flechita por cada una de las columnas. Fíjense, nombre, ciclo y cantidad de alumnos. ¿Qué representa esa flechita? Es una funcionalidad más del Excel que se llama ordenar y filtrar, ¿sí? Ordenar es una funcionalidad, filtrar es otra. ¿Qué es lo que hace el ordenar y filtrar? Me permite organizar información. En este caso nosotros tenemos una tabla muy chiquita, ¿sí? Es como que por ahí no le vamos a encontrar el sentido, pero igual vamos a ver cómo funciona. Pero ustedes imagínense que yo tengo una tabla con muchísima información de talleres, ¿sí? Entonces, si yo hago clic acá, por ejemplo, en la columna de nombre de mi tabla, fíjense que se despliegan una serie de opciones, ¿sí? Tenemos las dos primeras que dicen ordenar de A a Z y la otra dice ordenar de Z a A. Básicamente lo que está diciendo es ordename este contenido por el nombre, ya sea en forma ascendente o descendente del abecedario. ¿Se entiende? ¿Cuáles son esas dos formas de ordenar? Ok. Por defecto, el Excel me da esas dos formas. Alfabéticamente, ya sean ascendente o descendente. A eso se refiere con desde A a Z o Z a A. Esas dos opciones tengo para ordenar. Entonces, supongamos que usamos una de esas, ¿sí?
y ordenamos desde la A hasta la Z. Yo voy a hacer clic afuera para que ustedes vean que esto no está ordenado alfabéticamente. ¿Sí? ¿O sí? En realidad justo sí está, entonces lo vamos a hacer al revés. Vamos a decir que ordene desde la Z hasta la A. Y fíjense lo que pasa. ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces yo hice clic acá, le puse ordenar de Z a A, y lo que hizo es dar vuelta, ¿sí? Y ordenar efectivamente como yo le pido. Fíjense que da vuelta toda la fila, ¿sí? No tan solo la columna del nombre, sino que a partir del nombre que yo le estoy diciendo, que estoy tomando como parámetro para ordenar, me acomoda el contenido completo de la fila, ¿sí? Bien, fíjense que acá en el icono ha cambiado la flechita, ya no es como la que estaba antes. Antes teníamos así el nombre, ahora cambió. Esa flechita, ese icono distinto, significa que esta tabla está ordenada por la columna nombre, ¿sí? Está ordenada. Eso lo único. Visualmente yo abro esta tabla y ya puedo determinar, ah, mira, está ordenada por la columna nombre. ¿Por qué? Porque cambió la forma del icono, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Todos pudieron? Bien. Ok. Ahora vamos a ver la otra opción que les dije. ¿Cuál era la otra parte de ordenar? Filtrar. Bien. El filtro lo que hace es, vamos al ciclo, que justo nos viene de 10 para filtrar. Lo que hace es, del total de información que mi tabla tiene, lo que hace es tomar una porción, ¿sí? Eso es lo que hace el filtro. Fíjense que cuando ustedes ordenan, yo tenía 4 filas de datos, ¿sí? Y yo las ordené y siguen estando mis 4 filas, solo que ordenadas por orden alfabético, ¿sí? Bueno, la funcionalidad del filtro lo que hace es tomar una porción del total de mi tabla, ¿sí? Entonces, supongamos, yo tengo una tabla de talleres que tiene talleres del ciclo 1, del ciclo 2 y del ciclo 3, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago clic acá, fíjense que automáticamente el Excel me dice, bueno, las opciones que vos tenés, de acuerdo al escaneo que hace de los datos, es que existen filas que son del 1, ¿no? Que son del 2 y que son del 3. Eso te dice el Excel. Ok, listo. Entonces yo digo ahora, mostrame, no me mostres todas, mostrame solo las que son del ciclo 1, ¿sí? Entonces acá donde dice seleccionar todo, está tildado, yo lo destildo, fíjense ahí, ¿sí? Por defecto aparece tildado, ¿por qué? Porque me está mostrando todos los valores. Bueno, yo ahora digo, no, quiero hacer un análisis para ver qué tantos talleres tengo del ciclo 1, ¿sí? Entonces, bueno, vengo acá, destildo y selecciono solo el 1. Ya no todas, sino solo el 1 porque quiero verlas del ciclo 1. Y pongo aceptar. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Me muestra, como les decía antes, una porción. ¿Qué porción? La que yo le dije, la del ciclo 1. ¿Sí? ¿Y qué pasó con los datos? ¿Se fueron? ¿Se perdieron? ¿Los otros que no me están mostrando? No, están, ¿sí? Pero en este momento no me los está mostrando. ¿Por qué? Porque está filtrado. Fíjense acá que también cambió el icono, ¿sí? Aparece un icono distinto y ese es el icono que me indica que esta tabla está filtrada por la columna ciclo. ¿Se entiende? Los iconos son distintos. Fíjense, esta que aparece normal, como al principio, no tiene nada, no tiene aplicado ninguna, ni filtro, ni orden, ¿sí? Esta tiene orden y la de ciclo tiene filtro. Ahora, si yo quiero ver todas de vuelta, o mejor aún, digo, bueno, ya no quiero ver las del 1, quiero ver las del 3. Tildo el 3, destildo el 1, ¿sí? La idea es que tiene que aparecer tildado lo que quiero que me muestre. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, tengo tildada del 3, pongo aceptar y me muestra el taller del ciclo 3, que en este caso es 1. ¿Sí?
Si quiero volver a ver todas, hago clic, seleccionar todo, aceptar y ahí estoy. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos lo hicieron? ¿Pudieron? Bien. ¿Por qué estamos viendo esto del filtro? En realidad, ¿por qué estamos viendo lo del formato acá? ¿Sí? Porque es bueno saber que esto del filtro no lo podemos utilizar cuando tenemos celdas combinadas, ¿sí? Si yo vengo acá a la planilla que ustedes vienen trabajando con el profe, ¿qué es esto? Es una celda combinada, ¿verdad? Entonces yo acá, supongamos en estas tres, en la que dice primer trimestre, segundo y tercero, yo no puedo insertar un filtro, ¿sí? No funcionan con celdas combinadas. Entonces por eso no hemos visto el ejemplo del formato de tabla en este en particular. Ahora, eso no significa que a esta tabla no le pueden dar formato. Sí se le puede dar formato, pero por ahí no van a poder utilizar esta opción, ¿sí? Esta opción es por ahí para tablitas como más tablas básicas, una planilla simplemente de asistencia, algo que no tenga como celdas por ahí combinadas, ¿sí? Que no tenga celdas combinadas como nombres de encabezado, ¿sí? Porque fíjense que ¿a dónde va el filtro? En los encabezados, ¿sí? Ahí es donde no puede haber celdas combinadas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Bueno, básicamente lo que tiene que dar con formato es eso, ¿sí? Es sencillo. Y como les dije al principio, era como para que tomen un poco de aire y sepan cómo se hace para cambiar la apariencia visual de una tabla, ¿sí? Y por último solo les voy a contar, pero la van a desarrollar con el profe en la planilla que vienen trabajando, es esta opción que nos quedaba acá solita, ¿sí? Que se llama formato condicional. ¿Qué es lo que hace el formato condicional? A diferencia, es un poco parecida a lo que es el estilo de celda, ¿sí? El estilo de celda habíamos visto que es, yo me posiciono en una celda, elijo una opción y puede que aparezca pintada, puede que la letra aparezca de color blanco, depende cuál es la opción que yo he seleccionado, ¿sí? Ahora, el formato condicional lo que hace es pintar, supongamos, siempre y cuando se cumpla una condición, ¿sí? Veamos rápidamente, lo van a ver bien con el profe, ¿sí? Hagamos el paralelo. Estilo de celda, elijo una, esta amarillita, escribo algo, ¿sí? Así funciona el estilo de celda, bien básico. Ahora, cuando yo uso el formato condicional, lo que hace algo cuando se cumple una condición. Fíjense que acá hay opciones que ya existen por defecto, ¿sí? Vamos a tomar la primera, nada más. Dice, resaltar reglas de celdas. ¿Lo ven todos? ¿Lo están siguiendo en sus máquinas? Bien. Y para esa familia de resaltar reglas de celda me da varias opciones, ¿no? Supongamos yo voy a usar la primera que dice es mayor que la selección. Y me abre una ventanita. En la ventanita me dice, aplicar formato a las celdas que son mayores que. Bueno, yo digo, yo quiero que cuando esto sea mayor que 6, dice, acá al lado, acá pongo el valor, ¿sí? Recuerden que yo elegí la opción que decía mayor que, por eso me está mostrando en esta ventanita que yo ponga el valor. ¿Cuál es el valor del mayor que? El 6, ese es mi punto de partida. Bueno, ¿y qué voy a hacer cuando sea mayor que 6? Acá al lado, en la parte derecha, dice, por defecto está esta opción que dice relleno, rojo claro, con texto rojo oscuro. Y si yo le hago clic, me muestra varias opciones, ¿sí? Que puedo seleccionar cualquiera, porque es solamente para ver cómo funciona esta propiedad del Excel. Entonces yo voy a elegir el que dice
Relleno verde con texto verde oscuro. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Ponemos aceptar. Bien. ¿Está pintada la celda? Yo me paré sobre esta celda y apliqué esa regla de formato condicional. Bien. Entonces, no tiene nada, sigue blanca. ¿Por qué sigue blanca? Sigue blanca porque funciona cuando se cumple la condición. Y ahora, o sea, funciona evaluando el contenido de la celda, ¿sí? Y en este caso la celda está vacía, entonces no hace nada. Yo voy a poner un valor, por ejemplo, que sea el 4, ¿sí? Y no hace nada, ¿sí? ¿Cuándo sí va a hacer algo? Más de 6. Cuando sea mayor que 6. Le pongo el 6. No hace nada porque claramente tiene que ser mayor que 6. Pongo un 8 y fíjense cómo ahora, evaluando el contenido de la celda, dice, ¿es mayor que 6? Sí. Entonces, pintará de verde y tal, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso de al lado, que era la función de estilos de celda, la va a pintar siempre, independientemente del contenido. ¿Se entiende la diferencia? Siempre está pintada. En cambio, esta, que es la funcionalidad de formato condicional, lo pinta o hace algo, lo que yo le haya pedido que haga, en función de que se cumpla la condición, ¿sí? Y la condición, ¿qué hace? Evalúa el contenido de la celda. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora van a ver con el profe, a partir de la planilla que vienen trabajando, ¿sí? Esto del formato condicional como para que quede más claro.